Cuentos filosóficos por Honoré de Balzac. Un drama a la orilla del mar. A la señora princesa Caroline Galitzin de Gentop, de soltera condesa Walewska. Homenaje y recuerdo del autor. Los jóvenes tienen casi todos un compás con el que se complacen en medir el futuro cuando su voluntad se ajusta con la osadía del ángulo que abren. El mundo es suyo. Pero este fenómeno de la vida moral tan solo se produce a cierta edad. Esa edad que para todos los hombres se encuentra entre los 22 y los 28 años es la de los grandes pensamientos. La edad de las primeras concepciones porque es la edad de los inmensos deseos. La edad en la que no se duda de nada. Quien dice duda, dice impotencia. Después de esta edad, rápida como una sementera, viene la de la ejecución. Existen en cierto modo dos juventudes. La juventud durante la que uno cree y la juventud durante la que uno actúa. Muchas veces ambas se confunden en los hombres a los que la naturaleza ha favorecido y que son como César, Newton y Bonaparte, los más grandes entre los hombres. Me hallaba yo midiendo cuánto tiempo requiere un pensamiento para desarrollarse y con mi compás en la mano, de pie en lo alto de una roca a 100 roesas, por encima del océano, cuyas olas retozaban en los rompientes. Iba y venía por mi futuro, amueblándolo de obras, como un ingeniero que en un solar traza fortalezas y palacios. El mar estaba precioso. Acababa de vestirme después de haber nadado y estaba esperando a Pauline, mi ángel guardián, que se estaba bañando en una pileta de granito llena de una arena fina, la más coqueta bañera que haya dibujado la naturaleza para sus hadas marinas. Estábamos en el extremo de Croisic, una linda península de la Bretaña. Estábamos lejos del puerto, en un lugar que el fisco ha estimado tan inabordable que el aduanero no pasa casi nunca. Nadar por los aires después de haber nacido en el mar. Ah, ¿quién no habría nadado por el futuro? ¿Por qué estaba yo pensando? ¿Por qué acaece un mal? ¿Quién lo sabe? Las ideas te caen al corazón o a la cabeza sin consultarte. No ha habido cortesana más peregrina ni más imperiosa de cuanto lo es la concepción para los artistas. Cuando viene hay que tomarla como a la fortuna por la melena. Encaramado en mi pensamiento como Astolfo en su hipogrifo, cabalgaba yo, pues, a través del mundo, disponiendo de todo a mi albedrío. Cuando quise buscar a mi alrededor algún presagio para las audaces construcciones que mi loca imaginación me aconsejaba emprender, un lindo grito, el grito de una mujer que te llama en el silencio de un desierto, el grito de una mujer que sale del baño tonificada, alegre, dominó el murmullo de los flecos incesantes móviles que el flujo y el reflujo dibujaban sobre los accidentes de la costa. Al oír aquella nota brotada del alma, creí haber visto en las rocas el pie de un ángel que, desplegando sus alas, había exclamado: «¡Lo lograrás!». Bajé radiante, ligero. Bajé dando brincos como un guijarro arrojado por una cuesta empinada. Al verme, me dijo: «¿Qué tienes?». No contesté. Se me anegaron los ojos. La víspera, Pauline había comprendido mis dolores, igual que en este momento comprendía mis gozos, con la mágica sensibilidad de un arpa que obedece a las variaciones de la atmósfera. La vida humana tiene momentos hermosos. Echamos a andar en silencio por el arenal adelante. El cielo estaba sin nubes, el mar estaba sin arrugas. Otros no hubiesen visto en ello sino dos estepas azules, una encima de otra. Pero nosotros que nos entendíamos sin tener necesidad de la palabra, nosotros que, entre aquellos dos lienzos del infinito, podíamos hacer jugar las ilusiones con las que uno se alimenta durante los años mozos. Nosotros nos estrechábamos la mano al mínimo cambio que presentaban, ora la superficie de agua, ora las láminas del aire, porque tomábamos aquellos leves fenómenos por traducciones materiales de nuestro doble pensamiento. ¿Quién no ha saboreado en los placeres ese momento de alegría ilimitada en que el alma parece haberse liberado de los vínculos de la carne y hallarse como de vuelta al mundo del que procede? ¿No es el placer nuestro, único, el único guía en esas esferas? ¿No existen acaso horas en que los sentimientos se abrazan espontáneamente y se lanzan a él, como muchas veces los niños suelen cogerse de la mano y echar a correr sin saber por qué? Así íbamos. En el momento en que los tejados de la ciudad aparecieron en el horizonte, trazando en él una línea grisácea, nos tropezamos con un pobre pescador que regresaba al Croisic. Llevaba los pies descalzos.
El pantalón de tela deshilachado por abajo, con rotos, mal remendado. Sobre eso llevaba una camisa de loneta de vela, unos a modo de tirantes de orillo y por chaqueta un harapó. Tal miseria nos hizo daño, como si hubiese sido aquello, alguna disonancia en medio de nuestras armonías. Nos miramos para compadecernos uno al otro por no tener en aquel momento el poder de surtirnos de los tesoros de Abul Qasem. Vimos un soberbio bogavante y un centollo ensartados en un cordelillo que el pescador iba balanceando en su mano derecha, mientras que con la otra sujetaba sus aparejos y sus artilugios. Lo abordamos, con la intención de comprarle su pesca, idea que se nos ocurrió a ambos y que se expresó en una sonrisa a la que contesté con una ligera presión del brazo que llevaba cogido y que atraje junto a mi corazón. De esas naderías es de las que después hace poemas el recuerdo, cuando junto al fuego recordamos la hora en que esa nadería nos conmovió, el lugar en el que ello fue, y aquel espejismo cuyos efectos aún no se han comprobado, pero que suele ejercerse sobre los objetos que nos rodean en los momentos en que la vida es ligera y nuestros corazones están henchidos. Los más hermosos parajes no son sino aquellos que nosotros les hacemos ser. ¿Qué hombre, un poco poeta, no tiene en sus recuerdos un peñasco que ocupa más espacio del que han ocupado las más célebres visiones del terreno buscadas a costa de grandes gastos? Junto a aquel acantilado, tumultuosos pensamientos. Allá, toda una vida empleada. Allí, temores disipados. Allí bajaron al alma rayos de esperanza. En aquel momento, el sol, simpatizando con aquellos pensamientos de amor o de futuro, arrojó sobre las agrestes laderas del acantilado un ardiente resplandor. Algunas flores de las montañas atraían la atención. El sosiego y el silencio agrandaban aquella anfractuosidad, en realidad oscura, coloreada por el soñador. Y entonces era hermosa con sus flacas vegetaciones, sus cálidas manzanillas, sus cabellos de Venus de hojas aterciopeladas. Fiesta prolongada, decorados magníficos, feliz exaltación de las fuerzas humanas. Ya una vez me había hablado así el lago de Bienne, visto desde la isla de Saint-Pierre. Tal vez el acantilado del Croisic será la última de estas alegrías, pero entonces, ¿qué será de Pauline? Brava pesca ha hecho usted esta mañana, buen hombre, le dije al pescador. Sí, señor, contestó deteniéndose y mostrándonos ese rostro renegrido de los que se pasan horas enteras expuestos a la reverberación del sol en el agua. Aquel rostro anunciaba una larga resignación, la paciencia del pescador y sus apacibles costumbres. Aquel hombre tenía una voz sin rudeza, unos labios bondadosos, ninguna ambición, un no sé qué de canijo, de enclenque. Cualquier otra fisonomía nos hubiera desagradado. ¿Dónde va usted a vender eso? Al pueblo. ¿Cuánto le van a pagar por el bogavante? 15 sueldos. ¿Y por el centollo? 20 sueldos. ¿Por qué tanta diferencia entre el bogavante y el centollo? Señor, el centollo, él lo llamaba cintollo, es mucho más delicado, y además es listo como un mono y pocas veces se deja coger. ¿Quiere usted dárnoslo por todo por 100 sueldos? Dijo Pauline. El hombre se quedó petrificado. No será ella quien se lo lleve, dije yo riendo. Yo doy 10 francos. Hay que saber pagar las emociones en lo que valen. Bien, contestó ella. Sí que me lo llevaré. Doy 10 francos y 2 sueldos. 10 sueldos. 12 francos. 15 francos. 15 francos y 50 céntimos, dijo ella. 100 francos, dije yo. 150. Me incliné. No éramos en aquel momento lo bastante ricos como para llevar más lejos aquella puja. Nuestro pobre pescador no sabía si enfadarse por una engañifa o abandonarse al júbilo, y le sacamos de apuros, dándole el nombre de nuestra patrona y recomendándole que llevase a casa de ella el bogavante y el centollo. ¿Gana usted para vivir? Le pregunté, para saber a qué causa debía atribuirse su indigencia. Con mucho esfuerzo y padeciendo muchas miserias, me dijo. La pesca a la orilla del mar, cuando no se tiene ni barca ni redes y solo se puede hacer con artilugios de estos o con caña, es oficio incierto. Fíjese, hay que esperar allí al pescado o a las conchas, mientras que los pescadores pudientes van a buscarlo a mar abierta. Es tan difícil ganarse la vida así que soy yo el único que pesca en la costa. Me paso días enteros sin sacar nada,
Para coger algo, tiene que ser que un cintollo se haya quedado dormido como este, o que un bogavante sea lo bastante despistado para quedarse entre las rocas. Algunas veces vienen lubinas después de la marea alta, y entonces las atrapo. En fin, lo uno por lo otro. ¿Qué gana usted al día? Entre 11 y 12 sueldos. Me las arreglaría si estuviera solo, pero tengo que mantener a mi padre, y el pobre no me puede ayudar, está ciego. Ante aquella frase pronunciada con sencillez, nos miramos Pauline y yo sin pronunciar palabra. ¿Tiene usted mujer o alguna buena amiga? Nos lanzó una de las miradas más deplorables que he visto nunca, respondiendo: si tuviera mujer, no tendría más remedio que abandonar a mi padre. No podría mantenerlo a él y mantener además a una mujer y unos niños. Pues pobre muchacho, ¿cómo no intenta usted ganar más acarreando sal al puerto o trabajando en las salinas? ¡Ah, señor! No duraría ni 3 meses en ese oficio. No soy lo bastante fuerte, y si yo me muriera, mi padre se quedaría mendigo. Necesitaba un oficio que no requiriese sino un poco de destreza y mucha paciencia. ¿Y cómo pueden vivir 2 personas con 12 sueldos al día? Oh, señor, comeremos tortas de sarraceno y lapas que desprendo yo de los acantilados. ¿Y qué edad tiene usted? 37 años. ¿Ha salido de aquí alguna vez? Una vez fui a Guerande para sortear en la milicia y fui a Sabené para pasar revista a unos señores que me midieron. De haber tenido una pulgada más me iba soldado. Hubiera reventado a la primera fatiga y hoy mi pobre padre estaría pidiendo caridad. Se me habían ocurrido muchos dramas. Pauline estaba acostumbrada a grandes emociones junto a un hombre doliente como soy yo. Bien, pues nunca habíamos oído ni el uno ni el otro palabras más conmovedoras de lo que lo eran, las de aquel pescador. Dimos unos pasos en silencio midiendo ambos la muda hondura de aquella vida desconocida, admirando la nobleza de aquella abnegación que se ignoraba a sí misma. La fuerza de aquella debilidad nos asombró, aquella despreocupada generosidad nos dejó pequeños. Yo veía aquel pobre ser totalmente primario, clavado a aquel acantilado como un galeote lo está a su bola, que llevaba 20 años acechando unas conchas para ganarse la vida, y sostenido en su paciencia por un único sentimiento. Cuántas horas consumidas en el rincón de un arenal, cuántas esperanzas derribadas por un vendaval, por un cambio de tiempo. Permanecía suspenso en el borde de una placa de granito, con el brazo tenso como el de un faquir de la India, mientras su padre, sentado en un escabel, esperaba en el silencio y en las tinieblas, la más vasta de las valvas, y pan, si el mar así lo quería. ¿Bebe usted vino alguna vez? Le pregunté. 3 o 4 veces al año. Bien, pues hoy lo beberá, usted y su padre, y les enviaremos un pan blanco. Es usted muy bueno, señor. Les pagaremos una cena, si quiere usted guiarnos por la orilla del mar, hasta Batz, en donde iremos a ver la torre que domina la cuenca y las costas entre Batz y Le Croisic. Encantado, nos dijo él. Sigan derecho el camino en el que están. Yo les saldré al encuentro después de haberme desembarazado de mis aparejos y mi pesca. Hicimos un mismo signo de consentimiento y se lanzó alegremente hacia el pueblo. Aquel encuentro nos mantuvo en la situación moral en la que estábamos, pero había debilitado su alegría. Pobre hombre, me dijo Pauline con ese acento que le quita a la compasión de una mujer lo que de hiriente puede tener la piedad. ¿A qué le da a uno vergüenza encontrarse feliz al ver esa miseria? Nada hay más cruel que tener deseos impotentes, le contesté. Esos 2 pobres seres, el padre y el hijo, no se enterarán de cuán vivaz ha sido nuestra simpatía, como tampoco sabrá el mundo cuán hermosa es su vida, porque están amasando tesoros en el cielo. Pobre tierra, dijo ella, señalándome a lo largo de un campo rodeado por una tapia de piedras secas, unas bostas de vacas colocadas simétricamente. He preguntado qué era eso. Una campesina, que las estaba pegando unas a otras. Me ha contestado que estaba haciendo leña. Imagínese usted, amigo mío, que cuando estas boñigas están secas, esta pobre gente las recoge, las amontona y se calienta con ellas. Durante el invierno las venden igual que se venden los terrones de casca. En fin, ¿cuánto cree que gana la costurera a la que más caro se le paga? 5 sueldos al día, dijo tras una pausa, pero mantenida. Mira, le dije yo, los vientos marinos lo agostan o lo derriban todo. No hay árbol ninguno. Los restos de las embarcaciones en desuso se los venden a los ricos, porque seguramente el precio de los transportes les impide consumir la leña de quemar en la que abunda Bretaña.
Esta tierra solo es hermosa para las almas grandes. La gente sin corazón no viviría en ella. No puede ser habitada sino por poetas y por lapas. ¿No ha sido menester acaso que el almacén de la sal se situase en aquella roca para que fuese habitado? Por un lado el mar, aquí, arenales, arriba el espacio. Ya habíamos rebasado el pueblo y estábamos en esa especie de desierto que separa Le Croisic de la villa de Batz. Figúrese usted, mi querido tío, una landa de 2 leguas, llena de esa arena reluciente que se encuentra a la orilla del mar. Aquí y allá alzaban la cabeza unas cuantas rocas, y habría dicho usted animales gigantescos tendidos en las dunas. A lo largo del mar aparecían algunos arrecifes alrededor de los cuales retozaba el agua dándoles la apariencia de grandes rosas blancas que flotaban en la extensión líquida y venían a posarse en la orilla. Al ver aquella sábana rematada por el océano a la derecha, bordeada a la izquierda por el gran lago que forma la irrupción del mar entre Le Croisic y las alturas arenosas de Guérande, al pie de las cuales se encuentran unas salinas despojadas de vegetación, miré a Pauline preguntándose si se sentía con ánimo de afrontar los ardores del sol y con fuerza para andar por la arena. Llevo borceguíes, vamos, me dijo señalándome la torre de Batz, que cortaba la vista mediante una inmensa construcción colocada allí como una pirámide, pero una pirámide ahusada, recortada, una pirámide tan poéticamente adornada que permitía a la imaginación ver en ella la primera de las ruinas de una gran ciudad asiática. Dimos unos cuantos pasos para ir a sentarnos en la porción de una roca que aún se hallaba sombreada, pero eran las 11 de la mañana, y aquella sombra que cesaba a nuestros pies se borraba con rapidez. «Qué hermoso es este silencio», me dijo, «y cómo extiende su profundidad el retorno regular del estremecerse del mar sobre esta playa». Si quieres entregar tu entendimiento a las 3 inmensidades que nos rodean, el agua, el aire y las arenas, escuchando exclusivamente el sonido repetido del flujo y del reflujo, le contesté, no soportarás su lenguaje. Creerás descubrir en él un pensamiento que te abrumará. Ayer, a la puesta del sol, tuve yo esa sensación. Me destrozó. «Oh, sí, hablemos», dijo tras una larga pausa. «No hay orador más terrible. Creo descubrir las causas de las armonías que nos circundan», prosiguió. «Este paisaje, que solo tiene 3 colores contrastados, el amarillo brillante de las arenas, el azul del cielo y el verde liso del mar, es grande sin ser salvaje, es inmenso sin ser desierto, es monótono sin ser cansado, no tiene más que 3 elementos y es variado». «Solo las mujeres saben plasmar así sus impresiones», contesté yo. «Serías desesperante para un poeta, alma querida, a la que también he intuido». El excesivo calor de mediodía arroja a estas 3 expresiones del infinito un color devorante, prosiguió Pauline riendo. «Aquí concibo las poesías y las pasiones del Oriente. Y yo concibo aquí la desesperación». «Sí», dijo ella, «esta duna es un claustro sublime». Oímos el paso apresurado de nuestra guía. Se había endomingado. Le dirigimos unas palabras insignificantes. Creyó ver que nuestras disposiciones de ánimo habían cambiado y con esa reserva que da la desdicha, permaneció en silencio. Aunque nosotros nos apretábamos de vez en cuando la mano para advertirnos de la mutualidad de nuestras ideas y de nuestras impresiones, anduvimos durante media hora en silencio, ya fuera que estuviésemos agobiados por el calor que brotaba en oleadas brillantes del centro de las arenas, ya fuera que la dificultad de la marcha tuviese ocupada nuestra atención. Íbamos cogidos de la mano como 2 niños. No hubiésemos dado ni 12 pasos si nos hubiésemos cogido del brazo. El camino que lleva a la villa de Batz no estaba trazado. Bastaba con un golpe de viento para borrar las marcas que dejaban los cascos de caballo o las llantas de carreta, pero el ojo avezado de nuestro guía reconocía en algunos excrementos de animales, en algunos fragmentos de estiércol de caballo, aquel camino que ora bajaba hacia el mar, ora volvía a subir hacia las tierras, al capricho de las cuestas o para rodear rocas. A mediodía solo estábamos a mitad de camino. «Descansaremos allí», dije señalando un promontorio formado por rocas lo bastante elevadas como para dar a suponer que en ellas hallaríamos una gruta. Al oírme, el pescador, que había seguido la dirección de mi dedo, sacudió la cabeza y me dijo: «Allí hay una persona. Los que vienen de la villa de Batz al Croisic o del Croisic a la villa de Batz dan todos un rodeo para no pasar».
Las palabras de aquel hombre fueron dichas en voz baja y suponía un misterio. ¿Es pues un ladrón? ¿Un asesino? Nuestro guía no nos contestó sino con una aspiración calada que duplicó nuestra curiosidad. Pero si pasamos, ¿nos ocurrirá alguna desgracia? Oh, ¿qué va? ¿Pasará usted con nosotros? No, señor. Pues entonces iremos, si nos asegura usted que no hay peligro alguno para nosotros. Yo no digo eso, contestó con presteza el pescador. Lo único que digo es que el que se encuentra allí no les dirá nada y no les hará daño alguno. Oh, por Dios, ni se moverá del sitio. Pues ¿quién es? Un hombre. Nunca fueran dos sílabas pronunciadas de modo tan trágico. En aquel momento estábamos a una veintena de pasos de aquel arrecife en el que retozaba el mar. Nuestro guía tomó el camino que rodeaba las rocas. Nosotros seguimos rectos hacia adelante, pero Pauline me tomó del brazo. Nuestro guía apretó el paso con el fin de hallarse al mismo tiempo que nosotros en el lugar en que se reunían los dos caminos. Suponía seguramente que, tras haber visto al hombre, caminaríamos con paso apresurado. Aquella circunstancia encendió nuestra curiosidad, que se volvió tan viva que nuestros corazones palpitaron como si hubiésemos experimentado un sentimiento de miedo. A pesar del calor del día y de la especie de fatiga que nos causaba la caminata por las arenas, nuestras almas aún estaban entregadas a la indecible blandura de un armonioso éxtasis. Estaban llenas de ese placer puro que no se puede pintar sino comparándolo al que se experimenta al escuchar alguna música deliciosa. El Andiamo mio bene de Mozart, dos sentimientos puros que se confunden, ¿no son acaso como dos voces hermosas que cantan? Así, para poder apreciar bien la emoción que vino a embangarnos, es forzoso compartir el estado semivoluptuoso en el que nos habían sumido los acontecimientos de aquella mañana. Admiren durante largo rato una tórtola de lindos colores, posada en una rama cimbreña junto a un manantial, y lanzarán un grito de dolor al ver caer sobre ella un cernícalo que le clava sus garras de acero hasta el corazón, y se la lleva con la asesina rapidez que la pólvora imprime a la bala. Una vez que hubimos dado un paso en el espacio que se hallaba ante la gruta, especie de explanada situada a 100 pies por encima del océano y resguardada contra sus furores por una cascada de abruptos acantilados, experimentamos un estremecimiento eléctrico, bastante similar al sobresalto que causa un ruido repentino en medio de una noche silenciosa. Habíamos visto en un bloque de granito a un hombre sentado que nos había mirado. Su mirar, semejante a la llamarada de un cañón, salió de dos ojos inyectados en sangre, y su estoica inmovilidad tan solo podía compararse a la inalterable actitud de los machones graníticos que le circundaban. Sus ojos se removieron con un movimiento lento. Su cuerpo permaneció clavado como si estuviera petrificado. Después, tras habernos lanzado aquella mirada que se nos clavó violentamente, volvió a dirigir sus ojos a la extensión del océano y la contempló a pesar de la luz que de ella brotaba, como dicen que contemplan las águilas el sol, sin bajar los párpados, que no volvió a levantar. Intente usted recordar, querido tío, uno de esos viejos tocones de encina cuyo nudoso tronco, podado la víspera, se alza fantásticamente sobre un camino desierto y tendrá una imagen auténtica de aquel hombre. Eran unas formas hercúleas arruinadas, un rostro de Júpiter olímpico pero destruido por la edad, por los rudos trabajos del mar, por el dolor, por una alimentación burda y como ennegrecido por un restallar de rayo. Al ver sus manos velludas y recias, distinguí unas nervaduras que parecían venas de hierro. Por lo demás, todo en él denotaba una constitución vigorosa. Advertí en un rincón de la gruta una cantidad bastante grande de musgo, y encima de una tosca mesilla tallada por el azar en medio del granito, una hogaza de pan partida que tapaba un cántaro de arenisca. Nunca mi imaginación, cuando me llevaba a los desiertos en los que vivieron los primeros anacoretas de la cristiandad, me había dibujado figura más grandemente religiosa, ni sumida en más horrible arrepentimiento, de lo que lo era la de aquel hombre. Usted, que ha practicado el confesionario, mi querido tío, tal vez nunca haya visto un remordimiento tan hermoso, pero aquel remordimiento estaba anegado en las olas de la oración continua de una desesperación muda. Aquel pescador, aquel marino, aquel zafio bretón era sublime por un sentimiento desconocido. ¿Habrían llorado aquellos ojos? ¿Habría asestado algún golpe aquella mano de estatua esbozada?
Aquella ruda frente imbuida de arisca probidad y en la que, no obstante, había dejado la fuerza los vestigios de esa suavidad que es patrimonio de toda fuerza auténtica, aquella frente surcada de arrugas, ¿estaba en armonía con un gran corazón? ¿Por qué aquel hombre en el granito? ¿Por qué aquel granito en aquel hombre? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el granito? Todo un mundo de pensamientos nos cayó a la cabeza. Como nuestro guía había supuesto, pasamos en silencio con presteza y nos volvió a ser conmovidos de terror o sobrecogidos de asombro. Pero en absoluto se armó contra nosotros por la realidad de sus predicciones. ¿Le han visto? Dijo. ¿Quién es ese hombre? Dije. Le llaman el hombre de la promesa. Se figurará usted ante aquellas palabras el movimiento con el que nuestras dos cabezas se giraron hacia nuestro pescador. Era un hombre sencillo, comprendió nuestra muda interrogación y he aquí lo que nos dijo en su lenguaje, para el que trató y trato de conservar su aire popular. Señora, tanto los del Croisic como los de Batz creen que ese hombre es culpable de algo y está haciendo una penitencia mandada por un célebre rector con el que se fue a confesar más allá de Nantes. Otros creen que Cambremer, así se llama, tiene un mal fario que le transmite a todo el que pasa bajo su aire, de modo que muchos, antes de rodear su roca, miran de dónde viene el viento. Si es de Galerna, dijo señalándonos el oeste, no seguirían su camino, ni aunque fuera para ir a buscar un trozo de la Vera Cruz. Se vuelven, les entra miedo. Otros, los ricos de Croisic, dicen que Cambremer tiene hecha una promesa, de ahí su nombre de hombre de la promesa. Está ahí noche y día, sin salir. Estos decires tienen sus visos de razón. Miren, dijo volviéndose para enseñarnos una cosa en la que no nos habíamos fijado. Puso ahí, a la izquierda, una cruz de madera para anunciar que se ha puesto bajo la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los santos. Aunque no se hubiera consagrado de ese modo, el espanto que le da a la gente hace que esté ahí en seguridad como si lo guardaran tropas. No ha dicho una palabra desde que se encerró al aire libre. Se alimenta de pan y agua que todos los días le trae la hija de su hermano, una rapazuela de 12 años a la que le ha dejado sus bienes, y que es una criatura preciosa, dulce como una cordera, una niña lindísima, saladísima. Unos ojos azules de esta largura que tiene, dijo enseñando el pulgar, debajo de una melena de querubín. Cuando le preguntan, a ver, Perrot, entre nosotros eso quiere decir Pierrette, dijo interrumpiéndose, está ofrecida a San Pedro. Cambremer se llama Pierre, fue padrino suyo. A ver, Perrot, prosiguió, ¿qué te dice tu tío? Pues no me dice nada, contesta ella. Nada de nada de nada. Bueno, pues, ¿qué te hace hacer? Me da un beso en la frente los domingos. ¿No te da miedo de él? Anda, va y dice, si es mi padrino. No ha querido otra persona que le traiga de comer. Perrot pretende que él sonríe cuando viene ella, pero sería como decir un rayo de sol en la llovizna, porque dicen que él es nublo como una bruma. Pero, le dije yo, está usted provocando nuestra curiosidad sin satisfacerla. ¿Sabe usted lo que le llevó allí? ¿Fue el dolor? ¿Fue el arrepentimiento? ¿Fue una manía? ¿Fue un crimen? ¿Fue... señor! Apenas nadie más que mi padre y yo sabemos la verdad de la cosa. Mi difunta madre servía a un hombre de justicia a quien Cambremer se lo contó todo por orden del sacerdote, que no le dio la absolución más que con esta condición. Si hemos de creer a la gente del puerto. Mi pobre madre oyó a Cambremer sin quererlo porque el justiciero tenía la cocina al lado de la sala y escuchó. Murió. El juez que escuchó está también difunto. Mi madre nos hizo prometer a mi padre y a mí que no iríamos a referirles nada a la gente de la tierra, pero a ustedes puedo decirles que la noche que mi madre nos contó eso, a mí me chisporroteaban los pelos en la cabeza. Bueno, pues dínoslo, muchacho, nosotros no se lo contaremos a nadie. El pescador nos miró y continuó así. Pierre Cambremer, a quien han visto ahí, es el mayor de los Cambremer que de padres a hijos son marineros. Su nombre lo dice. El mar siempre se ha doblegado debajo de ellos. El que ustedes han visto se había hecho pescador de barco, de modo que tenía barcas, salía a pescar la sardina, también pescaba los peces de altura para los asentadores. Hubiese armado un navío y pescado el bacalao de no haber querido tanto a su mujer, que era una mujer muy guapa, una Brune de Guérande, una real moza, y que tenía buen corazón.
Quería tanto a Cambremer que jamás quiso que su hombre la dejase más que el tiempo necesario para la pesca de la sardina. Vivían allá, miren, dijo el pescador subiéndose a una eminencia para mostrarnos un islote en el pequeño brazo de mar que se hallaba entre las dunas por las que íbamos y las salinas de Guérande. ¿Ven aquella casa? Era de él. Jacques Bruin y Cambremer no tuvieron más que un hijo, un niño al que quisieron. ¿Cómo a qué? Diría yo. Diantre, ¿cómo se quiere a un hijo único? Locos los tenía, sin faltarles a ustedes. El niño Jacques se podía haber hecho sus cosas en el puchero, que a ellos les habría parecido que era azúcar. Anda que no le vimos veces en la feria, comprando las joyuelas más bonitas para él. Aquello era una sinrazón. Todo el mundo se lo decía. El niño Cambremer, viendo que se le consentía todo, se volvió malvado como un asno bermejo. Cuando venían a decirle a Cambremer, padre, por poco mata su hijo a fulano al pequeño, se reía y decía, bah, mi hijo será un marino orgulloso, mandará las flotas del rey. Otro, Pierre Cambremer, ¿sabe usted que su chico le ha sacado un ojo a la niña de los Pugot? Le gustarán las chicas, decía Pierre. Todo le parecía bien. De modo que aquel pequeño mastín con 10 años pegaba a todo el mundo y se entretenía cortándoles el cuello a las gallinas, destripaba a los cerdos, en fin, se revolcaba en la sangre como una garduña. Será un soldado de marca, decía Cambremer. Le tiene gusto a la sangre. Fíjense ustedes, yo me acordé después de todo aquello, dijo el pescador. Y Cambremer también, añadió tras una pausa. Con 15 o 16 años, Jacques Cambremer era... ¿El qué? Un tiburón. Iba a divertirse a Guerand o a presumir de palmito en Savenay, pero necesitaba cuartos, con que se puso a robarle a su madre, que no se atrevía a decirle nada a su marido. Cambremer era hombre de una honradez capaz de hacerse 20 leguas para devolverle a alguien 2 sueldos que le hubieran dado de más en una cuenta. En fin, un día la madre quedó despojada de todo. Durante una pesca de su padre, el chico se llevó el aparador, el arcón, las sábanas, la ropa blanca. No dejó más que las 4 paredes. Lo había vendido todo para ir a hacer sus enjuagues a Nantes. La pobre mujer se pasó llorando 2 días y 2 noches. Había que decírselo al padre cuando volviera. Ella tenía miedo del padre, no por sí misma. Cuando volvió, Pierre Cambremer, y vio su casa amueblada con unos muebles que le habían prestado a su mujer, dijo, ¿esto qué es? La pobre mujer estaba más muerta que viva. Dijo, nos han robado. ¿Y dónde está Jacques? Jacques se ha ido de parranda. Nadie sabía dónde se había ido el muy tunante. Se divierte demasiado, dijo Pierre. 6 meses más tarde, el pobre padre se enteró de que su hijo iba a ser apresado por la justicia en Nantes. Hace el camino a pie, va más deprisa que por mar, le echa mano a su hijo y se lo trae aquí. No le preguntó, ¿qué has hecho? Le dijo, si no te portas como es debido, 2 años aquí con tu madre y conmigo, yendo a pescar y conduciéndote como un hombre honrado, te las verás conmigo. El otro, rabioso, contando con la estupidez de su padre y su madre, le hizo burla. Pierre, en esas, le suelta un revés que Jacques se pasó 6 meses en la cama. La pobre madre se moría de pena. Una noche estaba durmiendo apaciblemente al lado de su marido. Oye ruido. Se levanta. Le dan una cuchillada en el brazo. Grita, buscan luz. Pierre Cambremer ve a su mujer herida. Cree que es un ladrón, como si en nuestra tierra lo hubiera, que puede uno llevar sin temor 10.000 francos de oro del Croisic a Saint-Nazaire, sin tener que oír que le pregunten lo que lleva debajo del brazo. Pierre busca a Jacques y no encuentra a su hijo. ¿Se creerán ustedes que por la mañana el monstruo de él tuvo el descaro de volver diciendo que había ido a Bath? He de decirles que su madre no sabía dónde esconder el dinero. Cambremer, por su parte, metía el suyo en casa de Monsieur Dupotet, del Croisic. Las locuras de su hijo se les habían comido, que si 100 escudos, que si 100 francos, que si unos luises de oro. Estaban prácticamente arruinados y eso era duro para una gente que contaba con 12.000 libras, incluido el islote. Nadie sabe lo que dio Camembert en Nantes para recuperar a su hijo. La desgracia arrasaba a la familia. Le habían ocurrido varias desgracias al hermano de Cambremer, que necesitaba socorro. Pierre le decía para consolarle que Jacques y Perrot, la hija de Cambremer el pequeño, se casarían. Luego, para darle a ganarse el pan, lo empleaba en la pesca, porque Joseph Camembert
se había visto reducido a vivir de su trabajo. Su mujer había padecido de la fiebre. Había que pagar los meses de ama de cría de Perrault. La mujer de Pierre Cambremer debía una cantidad de 100 francos a distintas personas por aquella criatura, ropa blanca, y de la otra, y 2 o 3 meses a la Frelue, la mayor, que tenía un niño de Simón Godret y que criaba a Perrault. La Cambremer había cosido una moneda de España a la lana del colchón, poniendo encima de Perrault. Había recibido mucha educación. Escribía como un forense y había enseñado a leer a su hijo, y eso fue lo que le perdió. Nadie supo cómo fue aquello, pero el bribón de Jacques había olfateado el oro, lo había cogido y se había ido de jarana al Croisic. El bueno de Cambremer, como hecho de intento, volvía a su casa con su barca. Al arribar, ve flotando un papel. Lo coge. Se lo lleva a su mujer, que se cae de espaldas a reconocer sus propias palabras escritas. Cambremer no dice nada. Va al Croisic. Allí se entera de que su hijo está en el billar. Para entonces manda llamar a la paisana que regenta el café y le dice: «Le tenía dicho a Jacques que no utilizase una moneda de oro con la que le va a pagar a usted. Devuélvamela. Yo estaré esperando en la puerta y le daré dinero blanco. A cambio». La paisana le trajo la moneda. Cambremer la coge diciendo: «Bueno», y vuelve a su casa. Todo el pueblo se enteró de aquello. Pero ahora viene lo que yo sé y que los demás no hacen más que figurárselo a bulto. Le dice a su mujer que aperciba la habitación de ellos, que está en lo bajo. Hace fuego en la chimenea, enciende 2 velas, coloca 2 sillas a un lado del hogar y pone al otro lado un escabel. Luego le dice a su mujer que le prepare el traje de bodas, ordenándole que desempolve el suyo también. Se viste. Una vez vestido, va a buscar a su hermano y le dice que monte guardia delante de la casa para avisarle si oye ruido en los 2 arsenales, este y el de las salinas de Guérande. Vuelve a entrar cuando considera que está vestida su mujer. Carga un fusil y lo esconde en el rincón de la chimenea. En estas que vuelve Jacques. Vuelve tarde. Se había estado bebiendo y jugando hasta las 10. Tenía encargado que le pasaran en la punta de Carnuf. Su tío le oye vocear. Va a buscarlo al arenal de las salinas y le pasa sin decir nada. Cuando entra, su padre le dice: «Siéntate ahí», señalándole el escabel. «Estás», dice, «ante tu padre y tu madre, a los que has ofendido y que deben juzgarte». Jacques se puso a berrear porque el rostro de Cambremer estaba retorcido de modo singular. La madre estaba más tiesa que un remo. «Si gritas, si te mueves, si no te estás como un mástil en ese escabel», dijo Pierre apuntándolo con el fusil, «te mato como a un perro». El hijo se quedó mudo como un pez. La madre ni rechistó. «Aquí tengo», dice Pierre a su hijo, «un papel que envolvía una moneda de oro española. La moneda de oro estaba en la cama de tu madre. Tu madre era la única que sabía el sitio donde la había puesto. El papel me lo he encontrado yo en el agua al arribar aquí. Tú le acabas de dar esta noche esta moneda de oro española a la tía Fleurant, y tu madre no ha vuelto a ver su moneda en la cama. Explícate». Jacques dijo que él no había cogido la moneda de su madre y que aquella moneda le había quedado de Nantes. «Mejor que mejor», dijo Pierre. «¿Cómo puedes demostrarnos eso?» «La tenía yo». «¿No cogiste la de tu madre?» «No». «¿Puedes jurarlo por tu vida eterna?» Iba a jurarlo. Su madre alzó los ojos hacia él y le dijo: «Jacques, hijo mío, ten cuidado. No jures si eso no es verdad. Puedes enmendarte, arrepentirte. Todavía estás a tiempo». Y se echó a llorar. «Es usted una esto y una lo otro», le dijo él, «que siempre ha querido mi perdición». Cambremer palideció y dijo: «Eso que acabas de decirle a tu madre engrosará tu cuenta. Vamos al caso. ¿Juras?» «Sí». «Mira», dijo, «¿tenía tu moneda pintada esta cruz que había hecho en la nuestra el vencedor de sardinas que me la dio?» Jacques se desengañó y se echó a llorar. «Ya está bien de hablar», dijo Pierre. «No te digo nada de lo que has hecho antes que esto. No quiero que a un Cambremer le den muerte en las plazas de Croisic. Reza tus oraciones y démonos prisa. Va a venir un sacerdote para confesarte». La madre había salido para no oír condenar a su hijo. Una vez que estuvo fuera, vino Cambremer el tío con el rector de Piriac, al que Jacques no quiso decir nada. Era astuto. Conocía a su padre lo bastante como para saber que no le mataría sin confesión. «Gracias.
Perdónenos, padre, dijo Cambremer al sacerdote cuando vio la obstinación de Jacques. Yo quería darle una lección a mi hijo y rogarle a usted que no dijera nada. Tú, le dijo a Jacques, si no te enmiendas, a la primera que hagas se acabó, y terminaré con esto sin confesión. Lo mandó a acostar. El niño aquello se lo creyó y se imaginó que podría reconciliarse con su padre. Se durmió. El padre se quedó velando. Cuando vio que su hijo estaba en lo hondo de su sueño, le tapó la boca con cáñamo. Se la vendó con una tira de vela bien apretada. Luego le ató las manos y los pies. Él rabiaba, lloraba sangre, le decía Cambremer al justiciero: «¿Qué quiere usted?». La madre se arrojó a los pies del padre. «Juzgado está, fue y dijo él: tú me vas a ayudar a meterlo en la barca». Ella se negó. Cambremer lo metió él solo. Lo amarró al fondo, le echó una piedra al cuello, salió de la dársena, se adentró por el mar y llegó a la altura de la roca en la que está. Para entonces la pobre madre, que se había hecho traer hasta aquí en barca por su cuñado, por más que gritó piedad, lo mismo le aprovechó que una piedra a un lobo. Había luna. Vio al padre arrojar al mar a su hijo, al que todavía llevaba agarrado a las entrañas, y como no hacía aire, oyó pluf, y luego nada, ni huella ni burbuja. Menudo guardián es el mar. Bueno, al arribar aquí para callar a su mujer que gemía, Cambremer la halló casi muerta. Les fue imposible a los dos hermanos llevarla. Hubo que meterla en la barca que acababa de usarse para el hijo y la trajeron a su casa dando la vuelta por el paso del Croisic. Ah, pues la Bruin, la guapa, como la llamaban, no duró ni 8 días. Murió pidiéndole a su marido que quemara aquella maldita barca. Oh, y lo hizo. Él se desatalentó. Ya ni sabía lo que quería. Se tambaleaba al andar como un hombre con mal vino. Después hizo un viaje de 10 días y volvió para ponerse donde le han visto ustedes. Y desde que está ahí, no ha dicho una palabra. El pescador no tardó más que un rato en contarnos esta historia y nos la dijo aún más sencillamente de lo que yo la escribo. La gente del pueblo hace pocas reflexiones al contar. Acusan el hecho que les ha sacudido y lo traducen como lo sienten. Aquel relato fue tan agriamente incisivo como un hachazo. «Yo no voy a Bath», dijo Pauline al llegar al contorno superior del lago. Volvimos al Croisic por las salinas, por cuyo dédalo nos condujo el pescador, que se había quedado callado como nosotros. La disposición de nuestras almas había cambiado. Ambos estábamos sumergidos en funestas reflexiones, entristecidos por aquel drama que explicaba el rápido presentimiento que de él habíamos tenido ante la apariencia de Cambremer. Los dos teníamos suficiente conocimiento del mundo para adivinar de aquella triple vida todo lo que nos había callado nuestro guía. Las desdichas de aquellos 3 seres se reproducían ante nosotros como si las hubiéramos visto en los cuadros de un drama que aquel padre coronaba expiando su crimen necesario. No nos atrevíamos a mirar el acantilado en el que estaba el hombre funesto que infundía miedo a toda una comarca. Unas cuantas nubes embrumaban el cielo. En el horizonte se alzaban vapores. Nosotros íbamos andando por medio de la naturaleza más acremente sombría que nunca me he tropezado. Hollábamos una naturaleza que parecía sufriente, enfermiza, unas salinas que con todo derecho se pueden llamar las escrófulas de la tierra. En ellas el suelo estaba dividido en cuadrados desiguales de forma, encajados todos por enormes taludes de tierra gris, llenos todos de un agua salobre, a cuya superficie sube la sal. Esos barrancos hechos de mano de hombre están interiormente repartidos en bancales por los que van andando unos obreros armados con largos rastrillos, con ayuda de los cuales espuman aquella salmuera y traen a unas plataformas redondas, practicadas de trecho en trecho, esa sal, cuando está buena para hacerla a montones. Durante 2 horas bordeamos aquel triste ajedrezado, en el que la sal con su abundancia ahoga la vegetación, y en el que no distinguíamos de tarde en tarde sino algunos paludiers, nombre dado a los que cultivan la sal. Esos hombres, o más bien ese clan de bretones, llevan un traje especial, una chaquetilla blanca bastante parecida a la de los cerveceros. Se casan entre ellos. No hay ejemplo de que una sola muchacha de esa tribu se haya casado con otro hombre que no sea un paludier. El horrible aspecto de esos pantanos, cuyo barro estaba simétricamente rastrillado, y de aquella tierra gris de la que se espanta la flora bretona, armonizaba con el luto de nuestra alma. Cuando llegamos al sitio en el que se pasa el brazo de mar, formado por la irrupción de las aguas en aquel fondo, y que seguramente sirve para surtir a las salinas, distinguimos con gusto las flacas vegetaciones que adornan las arenas de la playa.
En la travesía, atisbamos en el medio del lago la isla en la que residen los Cambremer. Volvimos la cabeza. Al llegar a nuestro hotel advertimos un billar en una sala baja, y cuando nos enteramos de que era aquel el único billar público que había en la Croisic, hicimos los preparativos de salida durante la noche. Al día siguiente estábamos en Guerande. Pauline aún estaba triste, y yo ya sentía la proximidad de esa llama que me abrasa el cerebro. Me atormentaba tan cruelmente las visiones que tenía de aquellas tres existencias, que Pauline me dijo: Louis, escribe esto y burlarás la naturaleza de esta fiebre. Así, he escrito a usted esta aventura, mi querido tío, pero ella ya me ha hecho perder la calma que les debía a mis baños y a nuestra estancia aquí. París, 20 de noviembre de 1834.